Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charla que te charla, traído a ustedes por el Convenio de Desempeño e Identidad del Fin del Mundo y el Convenio de Desempeño Gaia Antártica, además del programa Explora Magallanes. En esta ocasión tengo el agrado de presentar al profesor Constantino Torres, quien nos expondrá acerca del chamanismo en Latinoamérica. Buenas tardes, gracias a todos ustedes por tomar la atención de ponerme listo. Yo quisiera contarles un cuento quizás, o una narrativa, vamos a decir, de cómo yo he llegado a lo que estoy dando los cursos acá en la universidad. Yo fui invitado a dar cursos sobre arte y chamanismo, pero yo creo que lo más apropiado que hacer sería decirles cómo yo llegué a hacer lo que hago hoy día, que es principalmente una relación entre chamanismo, plantas psicoactivas y cómo se forman las imágenes que vemos en el arte chamánico de muchos pueblos de América. El modo que yo comienzo en esto fue con la escultura lítica del sitio arqueológico de San Agustín, lo que ven en la pantalla ahora, que es una cultura del sur de Colombia, en las faldas orientales de la cordillera de los Andes, que en Colombia son tres: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, que es la que las bajan a la Amazonía. San Agustín está como a unos 2.800 metros de altura y con mucha conexión con la selva, más que con las culturas andinas al sur. Mientras yo trabajaba con esta escultura y tratar de identificar los objetos, por ejemplo, que la escultura tienen en sus manos, como en esta o en esta otra, que es la misma, ¿no? Un detalle del lado, comencé a darme cuenta de que había una conexión directa con culturas chamánicas que se practicaban hoy día en la Amazonía y hacia el sur, hacia el Chaco. Y entonces empecé a identificar, como por ejemplo, aquí vemos la figura tiene una concha y un palito, vamos a decir por ahora. Y aquí tienen un detalle en que se ve mucho mejor la concha, conchas de caracoles de agua dulce, por supuesto. Entonces, buscando en la Amazonía, me di cuenta de que había estos indígenas, de los cuales este es uno, en que utilizan el recipiente de caracol y el palito es en realidad un tubo, y dentro del recipiente de caracol, como ven, ellos guardan lo que acá en Chile, por ejemplo, en San Pedro de Atacama le llaman el rapé, o sea, las tabletas, lo que se usa para inhalar en las tabletas de rapé. Pero hasta ese momento, esto es en el año 80, yo no conocía las tabletas de rapé de San Pedro de Atacama, ni otras muchas cosas. Entonces, continuando mirando la escultura, me di cuenta que también había esta figura, esta es la misma en tres vistas, donde hay esta figura que hay un ser humano con una dentadura bien prominente, como si fuera la dentadura de un felino, que tiene a otra figura, una figura de tres cabezas en este caso, esta, aquí hay otra como si fuera de un reptil, y aquí hay una cabecita humana de perfil que acá está. Entonces, estos seres, lo que se conoce en la literatura antropológica como alter egos o figura con animal guía, de nuevo relaciona con culturas como San Pedro de Atacama, como verán. Aquí ven, esto es un recipiente para guardar el rapés visionarios, y una tableta de rapé con la misma representación de alter ego o aliado, una encima de la otra. Aquí está el recipiente para guardar el polvo y aquí es también el recipiente donde se pone el polvo previo a su inhalación. Pero bueno, todavía yo estaba dando cabos y buscando. Entonces me encuentro otras figuras. En San Agustín hay al menos 330, 340 esculturas en esta zona. Y ahí me encuentro con estas figuras que tienen algo que les surge de la boca, como una lengua larga o algo que están comiendo o algo que están vomitando o algo que están hablando. No tenemos certeza. Pero de nuevo, entonces, conectándome con San Pedro de Atacama, vemos estas otras tabletas de rapé que también tiene lo que les surge de la boca, una cosa similar. Ven, si ustedes pueden leer la figura, es una figura en genuflexión, una pierna, la otra el cuerpo, el brazo, un colgante de codo, un cetro, la cabeza hacia arriba, la boca, la nariz, los ojos, y le sale lo mismo en esta figura. Entonces, todavía pensando sobre eso, veo que todo esto, las figuras dobles, o con animales aliados, o estos vómitos, vamos a decir, o la transformación en un animal, es todo parte integral del chamanismo. Como por ejemplo acá, para ustedes los que el chamanismo hoy está muy popular y es raro que nadie que esté escuchando esto no sepa algo de lo que es, pero básicamente son
experiencia. Son curanderos, profetas, visionarios, maestros del vuelo estático, pero lo más importante es que son capaces de viajar a otros mundos y servir de intermediario entre los seres humanos y otros ámbitos. O sea que el propósito de ingerir las plantas visionarias es para hacer este viaje a otros ámbitos de existencia, pero el viaje también tiene su propósito, que es de adquirir información y traerla de regreso para resolver problemas aquí, en este plano. Por esto se convierten en los primeros artistas, son poetas, músicos, bailarines, pintores, escultores, pero también es que son extremadamente familiares con el medio ambiente, con la geografía, con las plantas, el clima, los minerales, el patrón de las estaciones. Así que los chamanes, si pudiéramos concluir, son depósitos de cultura, de historia y mitos. También deben mantener en mente que el chamanismo no es una religión, que podrá ser la base de muchas religiones, pero el chamanismo no tiene un dogma, no tiene una jerarquía de sacerdotes y se transmite de muchas formas, o sea, vocación, porque te lo asignan y demás, pero básicamente no es una religión, pero comparten muchas otras situaciones. Entonces, si buscáramos en el arte cuáles serían las características que definen el chamanismo, serían a mostrarle por lo menos unas pocas dentro de los límites de nuestra situación. Uno de los más significantes es transformación. Eso quiere decir que el chamán adquiere a través de su largo aprendizaje una serie de espíritus y animales que podríamos decir que son sus aliados. Y adquieren esas características, ya sea de felino o de ave, de ave, de águila, cóndor, lo que fuera, cocodrilo, reptiles de diferentes formas sobre todo. También entonces los dobles, que ya hemos visto, la figura esta, la representación de plantas visionarias, como en este caso una piedra hongo de los mayas, del periodo bien temprano de los mayas, sobre todo en Guatemala. Escenas chamánicas, como en esta vasija moche, donde está el chamán en un estado bastante extático, con su pequeño tigrito aliado. La esqueletonización, que es un fenómeno que el chamán siempre en su aprendizaje pasa a través de una cuestión catastrófica, donde casi muere y se vuelve casi un esqueleto. En muchos otros mitos son descuartizados, le quitan la carne, se la ponen otra vez y alman su cuerpo y entonces vuelve a resurgir ya como un chamán. Y otro factor, el último que vamos a considerar, es la acumulación y la repetición. Los cantos chamánicos son repeticiones, a veces por horas, lo mismo, y la acumulación de cosas, ¿no? En los trajes de Siberia, de chamán, como el que vimos anteriormente, es una acumulación de toda una vida chamanizando y acumulando objetos. Muchos de esos trajes pesan 70, 80 kilos. Entonces, cuando nos fuimos a ver que en las tabletas de rapé de San Pedro de Atacama, qué planta, que ahora se las muestro, qué plantas es lo que usaban, o sea, cuál era. Entonces, a través de análisis de los polvos arqueológicos, además determinamos la presencia de alcaloides que son en general dimetiltriptamina, o conocido hoy día por mucha gente como DMT, que es un alucinógeno de corta duración, no comparado con otros como el San Pedro Cactus, que dura 15, 16 horas, esto dura como una hora más o menos. Y esta sería la planta que crece a través de todo el noroeste argentino, en la variedad de acá, y en el norte a través de todo el área del Orinoco y entonces en las Antillas hasta la parte oriental de Cuba. Ese es el árbol en flor. Y esto es el equipo de rapeo, el equipo de inhalar típico. Una bandejita, una tabletita donde se pone el polvo que está dentro de estas bolsas de cuero. Se manipula el polvo con esta cucharita y se inhala a través de este tubo. Esta es la parte que va a la nariz. Entonces, esto todo viene dentro de esto y estas son las semillas que son tostadas y pulverizadas como un polvo muy fino, como el talco de guaguita, bien fino, que se la utiliza en la nariz muy rápido. El efecto es casi inmediato debido a que entra por la nariz y es, como diría yo, muy visionario y muy colorido y muchos movimientos y sonidos y demás. Entonces, ¿cuál es la antigüedad de este fenómeno? Entonces tenemos que a través de todos los Andes, arriba en Perú, aquí en Inca Cueva, 2000 años antes de Cristo, acá en Perú 1200, San Pedro de Atacama como 2000 años, o sea que es algo de larga duración y todavía perdura su uso en la Amazonía y en el Chaco, o sea en esta área de acá, del Chaco, aquí casi al final del mapa.
Entonces, estos son los instrumentos más antiguos, los de Inca Cueva, que son pipas hechas de hueso de puma, afortunadamente solamente a medio fumar, así que se pudo hacer análisis de lo que quedaba dentro, de nuevo corroborando la dimetiltriptamina. Lo mismo con estas otras 4 pipas de piedra de una cueva cercana a esta otra que son de 1450 a.C., o sea, es antiguo uso. Y este es el oasis de San Pedro de Atacama, donde es más abundante el uso. Acá, en los años, vamos a decir, alrededor del año 500, cuando los cementerios excavados por Lepage, Agustín Llagostera y otros, 1 de cada 3 hombres tenía estos equipos consigo en la tumba. Y este es el oasis hoy día, a través de Google Earth. Y déjenme mostrarles, este es el Valle de la Luna, a la entrada de San Pedro de Atacama, un lugar totalmente hermoso, pero como diríamos, lo opuesto al paisaje de acá, ¿no? La única que comparten es el frío, pero es seco, mucha sal y demás, como ven, totalmente diferente. Y así es como encontramos los cuerpos en el enterratorio. Esta es una momia de San Pedro de Atacama excavada por Gustavo Lepage, un sacerdote jesuita que fue quien inicia las excavaciones en San Pedro en el año 55. Y así no es una momia en el sentido clásico de la palabra, porque no es un cuerpo manipulado, sino es un cuerpo seco por el desierto. Pero miren que esta es del año 590, o sea, tiene 1400 años. Y miren, esto es lo que tiene en la cabeza. Miren esta otra, también un gorro de plumas de flamenco y una plata, 2 arcos, 2 paquetes de flechas y 2 equipos de inhalar. Aquí se ve uno y el otro acá, que son estos. Y así esto es lo que se encuentra en estas cosas. Esta es una tableta, son del tamaño de la palma de una mano, que se pone acá y con el palo se inhala. Y esta es oro y cobre. Esta es otra igual, con su tubo que le corresponde, el tamaño es relativo a ellos, es correcto. Este es detalle de otra, o sea que son objetos, son verdaderas miniaturas, son objetos extremadamente complejos. En San Pedro de Atacama debe haber, no todos de esta complejidad, pero hay como algo un poco más allá de 500 tabletas, así como 120 tubos. Aquí tienen otra donde ven de nuevo el doble y sus 2 pequeños animalitos aliados a cada lado. Y otro de los tubos, que son, esta es la parte que se pone en la nariz, esta es la parte que va al polvo. Y así es como cuando se empieza la excavación, arriba, en este caso, un niño pequeñito, debe haber tenido como 2 años nomás, acá su cabeza, la parte de arriba de su cabeza, este es el perímetro de la tumba. Entonces, alrededor de él, una ofrenda de una pequeña llama, y acá ven la tableta y el tubo, acá. Esto es como del 500 después de Cristo, más o menos. Pero esto de usar esta tableta y un tubo no solo se usa en el noroeste argentino y en el norte de Chile, sino también esto se expande hasta el norte, como por ejemplo estos instrumentos en oro, que es lo mismo, pero en oro, en vez de en madera, aunque si hubiera habido en Colombia de madera, nunca se hubieran deteriorado debido al clima más húmedo. Pero estas son las de oro. Esto es una aleación que los colombianos le llaman tumbaga, que es una aleación de oro y cobre, y hecho a la cera perdida, en la misma planta. Y acá, entonces, hasta el siglo XIX, siglo XX, perdura el uso del mismo instrumento en el Amazonas. Estos son ejemplos de la cultura maoé en el bajo río Tapajós, que es un tributario del Amazonas, como en su curso medio. Y entonces, para resumirle en esto, es un fenómeno que comienza 4.000 años atrás. Los instrumentos de su uso ya están generados para el año 1000 antes de Cristo y se continúa en su uso hasta hoy día. Todas las imágenes son concebidas dentro del viaje extático del chamán y después se tallan o se pintan o se tejen. Pero en la gran mayoría de los casos el chamán no trabaja en su trabajo artístico bajo la influencia de la planta visionaria. Bueno, muchas gracias.